Bueno, recordando, Jessica, un nuevo aniversario de Berta Cáceres, su vigencia, su legado, y si puedes contar un poquito cómo está la causa, ¿no? Bueno, ahorita se celebró los años de asesinato de Berta Cáceres. Es un poco paradójico para nosotros que la conocíamos, aceptar esa, ese dolor, ¿no? Esa muerte así tan sin sentido. Y, pero con este nuevo gobierno se quiso como recuperar también la figura de Berta, ¿no? Aunque falta mucho, muchísimo para cumplirle a los pueblos indígenas y negros. Aquí en Honduras, de hecho, se está llevando una audiencia en la CIDH sobre el tema de los territorios. Entonces hay como este doble rasero, ¿no? Por un lado, se identifica a Berta como una mártir, pero por otro lado tenemos estas políticas nefastas, las sedes, toda esta política de extractivismo que está dañando a los pueblos indígenas y principalmente al pueblo lenca. Eso digamos que es como un balance en general. Claro que el, el juicio, Juan Orlando, nos trajo un poco de aire de justicia, ¿verdad? Porque también él estuvo involucrado como parte de esta red del narcotráfico en en el femicidio de Berta, como un efecto cascada, ¿no? Pero lamentamos no haberlo podido hacer aquí, ¿no? Que la justicia se haya hecho en Estados Unidos y no se haya hecho aquí, pero lo tenemos pendiente, creo, a nivel de pueblo, de hacer un juicio no solo a Juan Orlando, sino a todos los depredadores, a todos los extractivistas, a todos los corruptos que pasaron por Honduras después del golpe de Estado y que saquearon las arcas nacionales, entre otras cosas, ¿no? ¿Vos crees que este juicio de Hernández va a traer información vital para poder enjuiciar a más gente, sobre todo autores intelectuales? Es muy posible, es muy posible. Sin embargo, hay una especie de el Partido Nacional. Bueno, de hecho, ayer la esposa de él se lanzó como precandidata al Partido Nacional porque lo ven como mártir, ¿no? O sea, como un mártir de la justicia. Y estamos enfrentados a ese escenario, próximo escenario electoral, y esperamos pues que sí traiga alguna información sobre los autores intelectuales, aunque aquí había una investigación hecha por el Buffet de los Pueblos donde ya se señalaba autores intelectuales relacionados con los bancos, ¿no? Con Banco Ficosa y con otros bancos. Pero pues solo se centró en una persona, lo cual no es muy raro. El caso de Berta fue catalogado como un homicidio de alto impacto. Sin embargo, no es raro este tratamiento en el acceso a la justicia de la muerte de las mujeres en el país, ¿no? Que recientemente tuvimos tenemos un caso, Keila Martínez, que esta muchacha murió durante el toque de queda del COVID en una posta militar, o sea, la llevaron a la posta militar en Intibucá, una zona lenca también, donde era Berta, y al parecer la muchacha estuvo gritando, pidiendo auxilio, al final el veredicto fue muerte accidental, como que, o sea, apareció colgada como que ella se hubiera colgado en una sola noche, ¿no? Y al final solo, a pesar de que había al menos 4 policías en la estación, solo acusaron a uno y este ya salió libre porque fue homicidio imprudencial, o sea, no lo quisieron hacer. Entonces, es parte del tema de cómo es la justicia para las mujeres, en general para los pobres, ¿no? En el país y en particular para las mujeres. Jessica, contame brevemente cómo es tu organización, GSC. El Grupo Sociedad Civil nace en la estrategia del marco de reducción de la pobreza hace muchos años, allá por el 2000, y nace como una plataforma de incidencia de las organizaciones sociales ante el Estado. Entonces es lo que llamamos una red de redes. Nosotros acogemos las demandas de las redes, de las bases y tratamos de hacer incidencia ante el Estado, sobre todo en políticas públicas.
que tenemos la política nacional de la niñez y la adolescencia, la política de la mujer, la política de economía social, etcétera, ¿no? Sin embargo, en los últimos años ha sido muy difícil la aprobación de políticas públicas como tal, porque no han pasado, se han inaugurado estos programas, ¿ves?, de asistencia social, vida mejor, que tienen bonos y que tienen alguna cosa de alimentación para la gente, bonos estudiantiles. Entonces ha sido muy difícil avanzar con las políticas públicas y por eso se han desvirtuado. O sea, las personas ya no creen, digamos, en las políticas públicas. Pero nosotros seguimos insistiendo porque es un marco de referencia, ¿no? Ahora, en días pasados, el 7 de marzo, se aprobó la ley Casa Refugio, lo cual fue un gran logro para nosotros, porque esta petición venía de las redes y organizaciones de mujeres. De hecho, el GSC acompañó cuando fue introducida al Congreso Nacional desde hace 6 años, y bueno, de estar haciendo incidencia mucho más, y hasta hoy se aprueba, pero se aprobó. Entonces, bueno, ya la lucha por el presupuesto, por el reglamento, son otras cosas, ¿no? Pero por mientras nosotros estamos impulsando esas redes. Otro tema que se ha impulsado es el tema de migración y desplazamiento forzado, porque la mayoría de personas que se desplazan, especialmente mujeres, familias con sus niños y niñas, van huyendo de la violencia, no tanto de la pobreza, sino de la violencia, del crimen organizado aquí en el país. Entonces, formamos lo que se llamó Nuestros Corazones en el Camino, una ruta de asistencia en el camino a Estados Unidos y redes aquí nacionales para poder posicionar a alguna gente que estaba desplazada, ¿no? Entonces, eso es el GCC, digamos, que traslada esas demandas ciudadanas y nosotros atendemos personas, por ejemplo, que se desplazan a través de estas múltiples redes que tenemos tanto con el gobierno como con sociedad civil. Ujú. En general, más allá de estos casos puntuales que estás contando y del esfuerzo que hace la sociedad civil, ¿cómo ves el mecanismo de defensa de derechos humanos en general por parte del Estado hondureño? El mecanismo está muy débil. Tuvo que ver mucho con que el gobierno, lo voy a decir así, designó gente poco competente en los temas, ¿no? Ahí tendría que la ministra de Derechos Humanos no era su prioridad. De hecho, fue apartada y denunciada, apartada del cargo por las múltiples denuncias de sus empleados de violación de derechos. A mí me tocó verla en escenas de violaciones de derechos hacia sus empleados, por ejemplo, eh, cuestionando a las aseadoras cómo aseaban o por qué hacían tal cosa, y por eso las despedía. Y me acuerdo que nosotros decíamos, bueno, pero son madres de familia, son personas que no importa el partido político, si te dan un trabajo lo tomas y ya, ¿no? Entonces, partiendo de esa base para arriba, escalaba. Entonces, fueron 2 años, digamos, perdidos. Fueron 2 años que se retrocedió, casi no hay informes de derechos humanos de Honduras a nivel oficial hacia, hacia la CIDH, ¿verdad? Hacia los órganos competentes, hacia Naciones Unidas, con lo cual podemos decir que hemos perdido terreno. Despidió a toda la gente experta en el mecanismo, que llevaba más o menos 7 años en el mecanismo, y estamos hablando de gente que la había capacitado a la cooperación internacional, que se había hecho intercambios. O sea, se estaba haciendo, era gente experta, ¿no? Para poner activistas que no tenían ni la mínima formación en derechos humanos. A nosotros nos tocó ver perfiles, por ejemplo, para atender derechos humanos de enfermeras, que tal vez tienen el lado social, ¿verdad? Pero no tenían ni un curso en derechos humanos, ni sabían por dónde empezar. Entonces, digamos que la situación del mecanismo, que en un tiempo fue muy fortalecida, muy fuerte, fue uno de los mecanismos de los 3, creo 4 que hay en América Latina más fuertes, está muy, muy debilitado y se necesita volver a poner el énfasis en el mecanismo
y en la protección que le da a las personas, fundamentalmente los defensores y a las defensoras que ahorita prácticamente están desprotegidos. No es que el mecanismo antes fuera una maravilla, ¿verdad? O sea, tenía sus problemas y todo, pero ahora está totalmente desarmado, totalmente, como les digo, con poca acción y con poca efectividad. Ujú. Sabemos de las dificultades que ha tenido el nuevo gobierno desde que accedió al poder y básicamente los otros dos partidos que se han ido alternando. Las dificultades, digo, en nombrar fiscales, en nombrar funcionarios del Ministerio Público, del Poder Judicial. Finalmente parece que eso se va solucionando. Parece que hay acuerdos mínimos, acuerdos políticos en el Congreso para nombrar estos funcionarios de la Constitución. ¿Vos lo ves como auspicioso? ¿Es un proceso para tener esperanzas? Mira, yo creo que la gran expectativa era que la clase política, sea del partido en el gobierno y la oposición, no llegaban a acuerdos, porque tú sabes que en todos los países se tiene que llegar a acuerdos políticos, ¿no? Entonces tuvimos más de 6 meses con un Congreso inoperante, o sea, iban y no había consenso y ya no iban a hacer nada, el Congreso cerrado, lo que para 6 meses para cualquier país de inoperancia es grave, pero para un país como Honduras, para nuestros países latinoamericanos es mucho más grave. Entonces, creo que al llegar a consensos políticos de la clase política ya han dado una muestra de madurez, aunque sigan peleando intestinamente entre ellos, y es una muestra de madurez y es una muestra de avance. La ley Casa Refugio, por ejemplo, la aprobación fue aprobada por unanimidad, entonces te puedo decir que hay un avance en el acuerdo político, en el gran acuerdo político que sobre ciertas cosas tienen que ponerse de acuerdo. Y así se pusieron de acuerdo con los fiscales y las autoridades recientes, ¿no? Entonces creo que vamos avanzando de a poco, pero vamos avanzando. Ahora el gran reto es que estas autoridades que lleguen más allá del nombramiento, lleguen a acuerdos políticos que beneficien al país, ¿no? Que realmente no sean sectarios, no sean partidarios, sino que beneficien a la gente. Esto puede ser una ventana de oportunidad porque ahorita vienen las elecciones. Entonces, tienen que hacer algo para, por no decirte otra cosa, quedar bien con la población, quedar bien con sus electores. Y Libre ha tenido esta baja de popularidad precisamente porque, una, la presidenta está rodeada de su familia y su familia es quien toma decisiones. Y dos, que han sido poco efectivos, o sea, se han dedicado más a poner activistas, a quedar bien con la base, que realmente a solucionar los grandes problemas del país. Vemos otra vez una política asistencialista, ¿verdad? Estos bonos ya no son vida mejor, son otra clase de bonos, no bono solidario, pero es la misma medida y el abandono de las políticas públicas. Yo creo que es una tendencia en América Latina, ¿no? Esto de las políticas asistencialistas. Pero sí, sí vemos avance y esperamos que esto se desarrolle mejor y que hayan grandes acuerdos en beneficio del pueblo, ¿no? El Estado hondureño, podemos decir que se prepara institucionalmente para enfrentar la corrupción y el crimen organizado. Yo no lo diría así. No, no sé si realmente bueno, el paso de la extradición de Juan Orlando es importante, pero acordemos que es un paso que dio Estados Unidos. Más bien aquí están hablando de una ley de extradición, fíjate, o sea, una ley que no permita extraditar ciudadanos a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque con el juicio de Juan Orlando no solo salió él, salieron muchas gentes, incluso nombradas del actual gobierno. Entonces, claro, tienen sus reservas. Entonces, más bien, yo lo veo como que están preparando blindarse contra una posible acusación, ¿no? Yo no diría que se están, no sé, la llegada de la Sisi es una gran esperanza, pero cuando tú ves, o sea, se dice, no, ya viene la Sisi, ya viene, lo anuncian con bombos y platillos, pero cuando tú ves los documentos, qué documentos han puesto, qué pasos han dado, ves que no hay ninguno, ¿verdad? No hay condiciones para que la Sisi venga al país.
Entonces, es también ese retroceso, diría yo, porque, por ejemplo, los femicidios están en alza, siguen en alza. Aunque ha bajado los femicidios siguen, lo cual te dice mucho, ¿no? De esta población con pocas penas y con poca efectividad en el ejercicio de lo que debe ser el delito, con poca persecución del delito. O sea que la Sisi todavía no encuentra condiciones para colaborar y avanzar, digamos, en Exactamente. Honduras. No hay las condiciones porque tendrían que tener condiciones previas, ¿verdad? Que no creo que estén dispuestos a como, por ejemplo, que se investigue de manera abierta a los funcionarios, que se investigue de una parte para acá, no lo pasado, sino lo actual, ¿no? Y entonces ese es un poco el temor, creo yo, de que venga la CICI, aunque hay muy buena voluntad aparente, en lo técnico estamos muy atrás. Ujú. Jessica, contame un poco cómo es el proyecto de cultura que están implementando, que están impulsando. De cultura a nivel del Estado. La ley de cultura, sí, que están impulsando ustedes. Bueno, la ley de cultura era una propuesta de hace mucho tiempo, trabajada con el PNUD, ¿verdad? Con la gente de cultura, pero ahorita está en un stand-by, Ujú. como muchas de las cosas, porque no hay consenso todavía en los artistas sobre qué debería ser una ley de cultura. Aunque nosotros creemos, bueno, yo creo que debemos avanzar hacia una ley de las culturas, así tipo Bolivia, tipo, no es que esté de acuerdo con los estados, pero sus leyes de cultura son muy impresionantes, ¿no? El Hay formato, una, perdón, de un Estado plurinacional, algo así. sí, de un estado plurinacional porque reconoce las culturas, no solo una cultura, sino las culturas. Porque aunque se hable mucho de la estima del pueblo lenca, del pueblo garífuna, en la realidad vos ves que las condiciones socioeconómicas están igual, no han cambiado. Y que la persecución, por ejemplo, a Miriam Miranda, que es una líder garífuna, sigue. Eh, Vos ves cosas que la persecución, que la desaparición de líderes garífunas sigue estando ahí y que no hay una respuesta estatal, que la expropiación de tierras sigue. Entonces, creo que le apostamos a un proyecto más plural y que tampoco el Estado está dispuesto a reconocer esas culturas, ¿no? Entonces tenemos, o sea, otra vez esa brecha de que sí, tenemos buena disposición, por ejemplo, eh, ¿verdad? Queremos crear una ley de cultura, pero en la práctica no hay esas condiciones para montar esa ley de cultura y además creo también que algunos ministerios, bueno, ha sido mucho de este gobierno, fíjate, que las críticas no las recibe en materia de la función estatal, sino que se hace personal. Por ejemplo, si yo hago una crítica a la ministra de Cultura, la ministra de Cultura me responde por su Twitter que yo no me involucro y que no sé. Eh, o sea, no es personal, es institucional. Y así te puedo mencionar el ministro de Economía, el ministro de Planificación Estratégica, o sea, tú le dices, miren, no hay una planificación estratégica y te dice, sí, pero es que tú eres conservadora, enemiga de la refundación, y me queda, bueno, pero ¿qué tipo de respuesta es esa, no? Entonces, el tema de la ciudadanía se ha visto también, y aquí voy a meter otra cosa, que es el cierre de espacios cívicos, porque mucha gente de lo que era sociedad civil está trabajando en el gobierno y te salen con esas respuestas gente que era compañera, pues muy de corazón y de repente no tienen fundamentos para el ataque, pero además para hacer avanzar este tipo de leyes o obstaculizar de repente, si hubieran buenos fundamentos, ¿verdad? Pero bueno, pues en eso estamos. Me diste pie para preguntarte otra cosa. Sí, ¿Has sentido que compañeros tuyos que antes militaban en la sociedad civil han sido cooptados por el gobierno? claro que sí, claro que sí. Y entonces tú ves compañeros y compañeras que antes, que no está mal elevar el nivel de vida,
pero de repente andábamos en bus, andábamos en carritos ahí medio chuecos y de repente ves que se para una, yo ya no tomo café con ninguno, por ejemplo, me tocó tomar café con una y de repente aquella Prado y dos guardaespaldas ahí y vos decís, ¿qué carajo? O sea, porque además se suponía que la resistencia popular estaba basada en la resistencia pacífica, no en las armas, no en la defensa, ¿sí me entendés? Entonces, un funcionario medio que ande comprado, que ande que te tire el carro, que ande con, o sea, mira, una vez fuimos a fue una cosa, fuimos a una evaluación de un proyecto del Spotlight, que era un proyecto contra la violencia hacia la mujer, y la ministra de Derechos Humanos llegó con un camión de militares. Y vos decís, ¿qué es esto? O sea, yo te lo juro que para mí ha sido, bueno, yo de hecho desarrollé una enfermedad, fibromialgia, que es un dolor en todo el cuerpo, que no sé de la causa, porque eso no era, o sea, ni siquiera con la derecha yo pude ver ese despliegue militar, ¿me entiendes? ¿Qué es esto, carajo? Y entonces nos deja muchos aprendizajes sobre el manejo del poder. Un amigo me decía, es que, porque yo le hice tanta capacitación, tanto espacio donde estuvieron, no aprendieron nada. Y entonces alguien me decía, es que nosotros les enseñamos, nunca les enseñamos cómo abordar el poder. Siempre era como las lecciones, ¿cómo vamos a llegar al poder? ¿Cómo vamos a llegar al poder? Pero nunca reflexionamos conjuntamente qué significaba llegar al poder una vez que se obtuviera. Entonces, totalmente, ¿cómo te digo? En la línea conservadora, ¿verdad? Entonces, con falta de capacidad crítica, con falta de análisis. Entonces, sí te puedo decir algo, ha sido una decepción. Yo soy parte de muy pocas de las parias que somos resistencia, porque ahora el gobierno dice que es resistencia, que no es cierto, porque ellos ya están en el poder. No pueden hacer resistencia desde el poder, tienen todo, tienen el ejército, tienen la policía, tienen recursos, que seguimos siendo resistencia sin estar y sin querer acceder al gobierno porque estamos desde esta posición Ujú. crítica, aunque nos cueste, ¿no? Muy bien, Jessica, muchas gracias. A ti, Gustavo, un gusto conocerte.